Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos y que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Vamos a decirse una vez más, Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. No hay nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Oh, díselo otra vez al Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. No hay nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Oh, dice una vez más, tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. No hay nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Bienvenidos, bienvenidas a
su encuentro con Dios, con su amor, con su palabra, en este espacio de la Iglesia Cristiana Discipular en el hogar. Disponga su corazón para atesorar la ministración de hoy, creyendo que el Espíritu Santo le da poder para aplicarla en su vida diaria. Sean muy bendecidos, apreciados hermanos y hermanas, y amigos que visitan el canal con frecuencia de la Iglesia Cristiana Discipular en el Hogar. Les saludo con gran esperanza que cada uno sigue buscando más y más del Señor y lo hace a través del estudio de las Escrituras. Esta es la fuente que el Señor nos ha dado, una fuente inagotable y reveladora del propósito de Dios para cada una de nuestras vidas. Entreguemos, hermanos, en oración este breve tiempo de meditación. Padre eterno y Dios todopoderoso, te damos gracias en esta hora por esta oportunidad que nos das de, Padre, concentrarnos, de retirarnos un poco, un breve tiempo de nuestras actividades, Señor, para encomendarnos en tus manos, Padre, y pedirte que la revelación de tu palabra a través de tu Espíritu Santo sea una realidad en cada vida, en cada oyente, Señor. Que esta palabra, Padre, sea una semilla plantada en lo más íntimo de nuestros corazones, Señor. Que sea un arma, una herramienta, Padre, que podamos usarla, Señor, en el momento de la prueba, de la necesidad, pero que también infunda esa esperanza, ese aliento y ese gozo, Señor, con el que hoy nos bendices por todo lo que tú has hecho por nosotros y has ofrecido, Dios, para nuestra salvación. Te amamos y te alabamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Hermanos, en esta oportunidad permítame referirme a uno de los atributos más acreditados, es decir, más probado a través de las Escrituras, como lo es nuestro Dios milagroso. Sí, ese carácter milagroso de nuestro soberano Dios, que en tantas ocasiones manifestó su poder contra todo pronóstico, contra todo entendimiento humano, sobre toda ciencia y sobre toda razón. Lo hizo directamente y también lo hizo a través de su amado Hijo Jesús. Y lo hizo y lo hace a través de la historia bíblica para fortalecernos hoy. Y lo seguirá haciendo, hermanos, en medio de cada uno de nosotros como hijos del Dios viviente, pues Él sigue hoy derramando su poder y haciendo milagros, prodigios y señales para guardarnos, para protegernos, para proveer, para salvar a los suyos. Así que, hermanos, para fortalecernos en esta fe, veamos el milagro de la resurrección de Lázaro, una muestra grandiosa de ese carácter milagroso de nuestro Dios y Señor. Les invito a ir a las Escrituras en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, y veremos del verso 1 en adelante en diversos bloques de lectura que les invito a acompañarnos en esta ocasión. Verso 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, ¿sanará? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro,
y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Como vemos, no podemos preguntar por qué Jesús no intervino en el tiempo en que las mujeres le llamaron, en que ellas estaban haciendo oración por su hermano. Sabemos que Dios no interviene en el tiempo que nosotros pensamos o que muchas veces pretendemos exigir que Dios intervenga. Las personas ven siempre, y ellas veían lo natural, veían un muerto, luego veremos que habían pasado 4 días, hedía el cuerpo, pero Jesús sabía lo que podía hacer y dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que se glorifique el nombre de Dios. Hemos aprendido de la Escritura que mientras el milagro se produce, debemos ser determinantes, diría en 3 cosas fundamentales: confiar, sí, debemos afirmar nuestra confianza en el Señor de manera total, completamente. Crecer en fe, saber y proclamar que nada es imposible para Dios. ¿Lo cree, hermano? ¿Lo cree, hermana? Nada es imposible para Dios. Y el tercer elemento, la paciencia, esperar en el Señor pacientemente. Una y otra vez la palabra nos llama a no desesperarnos, a no entrar en el caos, en el mar de la desesperación, sino a ser pacientes. Pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó desde su monte santo. Él tiene una respuesta y la trae en el tiempo perfecto. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, dice la Escritura. Así que continuando con la lectura, nos encontramos con la declaración más potente de todos los tiempos: Jesús, la resurrección y la vida. Veamos el verso 17, dice la Escritura: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto, hermano y hermana? ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Amén. Vemos en esta familia un cuadro de sufrimiento. Generalmente asociamos el sufrimiento como un mal, y es natural que así sea, pero no deberíamos considerar que siempre se trate de un mal, porque verdaderamente cuando se trata de un cristiano, cuando se trata del sufrimiento en la vida de un hijo de Dios, el sufrimiento está dado para que se manifieste la gloria de Dios, para que Él sea glorificado, es decir, para proveer un testimonio maravilloso, que la fe exalte la gloria de Dios, y lo dijo el propio Señor Jesucristo. Pero ponemos atención en lo siguiente: si sufro como cristiano habiendo perseverado en la obediencia,
es decir, sin estar caminando en esa desobediencia deliberada, la gloria de Dios se manifestará. Es la seguridad que nos da el Señor. Pero si el sufrimiento es consecuencia de una desobediencia, esta es parte de la disciplina de Dios, o es consecuencia misma de nuestro pecado. Pero también tenemos esta verdad, hermanos: cuando el corazón se vuelve a Dios, puede encontrar el milagro. Amén, esa es la esperanza que tenemos en nuestro Señor. En el caso de Lázaro, si Jesús le hubiera dicho: mira, Lázaro, tú debes morir y esto será para tu bien, porque a través de esto el nombre de Dios será glorificado eternamente, Lázaro no hubiese comprendido esto, porque nos es difícil entender que el sufrimiento o la dificultad, la muerte, puedan servir para glorificar a Dios en ese preciso momento. Generalmente sabemos que cuando el milagro llega, nuestro corazón glorifica a Dios, pero esto es necesario que acontezca también, esta actitud de glorificar a Dios en medio del proceso, mientras el milagro se manifiesta. Siguiendo con la escritura, vemos otra escena. Jesús llora ante la tumba de Lázaro. Veamos el verso 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciendo en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en un lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía éste que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Si vemos esta escena en lo natural, sobre la puerta del muerto, la prueba que estaba ahí, un cuerpo hace ya 4 días, y cuando llega su hermana y Marta y se encuentra con Jesús, inmediatamente le dice que si hubiera estado ahí su hermano no hubiera muerto. Esta es en sí una gran manifestación de fe, pero limita el poder de Jesús a la enfermedad y no a la vida y sobre la muerte. Esta fe exclamada por Marta, por María, excluye el poder de Jesús sobre la muerte. Así que vemos una fe limitada, como muchas veces nosotros pudiéramos estarlo viendo. Enseguida veremos que Jesús le responde con propiedad y le dice: tu hermano resucitará. Lo que María debió entender, que yo resucitaré a tu hermano. Y Marta lo comprendió relacionándolo a la resurrección en el último día, donde todos resucitaremos. Pero Jesús realmente hablaba con certeza del poder que había recibido de su Padre. En este momento, dice la Escritura, Jesús lloró, y cualquiera podría interpretar que Jesús estaba turbado, que estaba apesarado, entristecido por Lázaro, su amigo. Pero Jesús no lloró por Lázaro, pues esa actitud no sería coherente con la autoridad que Jesús tenía y que demostraría, él sabía que lo demostraría sobre la muerte de Lázaro. ¿Por qué lloraría? Jesús lloró por la incredulidad humana, que no comprendieron su capacidad para actuar con el mismo poder recibido de su Padre, y como afirmó: para que crean que tú me has enviado, se los dijo:
Amén. ¿Lo creemos, hermanos? Creemos que el Padre le ha enviado. Amén, lo creemos. Siguiendo la lectura en el verso 38, vemos la parte donde está la resurrección de Lázaro. Dice la Escritura: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle. En el acto Jesús confirma lo que les había hablado y enseñado. Les había dicho: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Amén. Es la verdad más importante. El que cree no morirá eternamente. Hasta aquí Jesús no había manifestado el milagro, y seguramente los que estaban presentes seguían suponiendo que se refería únicamente a la resurrección del último día. Pero en este episodio, cuando Jesús habla en el Espíritu, puede verse que Marta y María no entienden. Y esto seguramente porque habían dedicado muchas horas, podemos pensar, preparando el cuerpo y todas las tradiciones que se hacían en ese momento hasta llevarlo a la sepultura. Estaban ellas tan claras en la muerte de Lázaro que era inimaginable para ellas lo que estaban viendo. Ellas habían escuchado tantas veces a Jesús y vieron tanto la manifestación milagrosa de Jesús sobre muchas vidas, pero parecía que en ese momento no conocían a Jesús y su poder con esa manifestación del amor que Él les había mostrado. En esto tenemos una reflexión. Así, hermanos y hermanas, muchos hoy conocen a Jesús como un personaje bíblico nada más, y ven sus historias como eso, y no como la manifestación continua, constante del poder de Dios para este tiempo y sobre cada uno de nosotros. Jesús hablaba en el Espíritu, claro, sobre el amor de Dios y que estaba ese amor manifestado en su vida y en sus palabras, en lo que estaba enseñando. Mucho hablamos de la persona de Dios y su palabra, pero poco nos acercamos a la persona de Jesús para comprender y recibir ese amor y ese poder que hoy el Señor está manifestando de muchas maneras. Jesús se acercó al sepulcro y las mujeres expresaron muchas emociones sobre la imposibilidad natural, pues el cuerpo estaba desmejorado ya después de 4 días. Jesús, con sus actos, les confirma: el que cree verá la gloria de Dios. Y eso nos dice el Señor hoy: el que cree verá la gloria de Dios. Amén. Con lo que estaba a punto de acontecer, también podemos ver que Jesús estaba asegurando que los creyentes de ese momento no dudaran en lo que verían próximamente. Mucha atención con este punto, hermanos. Él estaba seguramente asegurando en ese momento que los que estaban ahí presentes no dudaran en lo que verían próximamente con su propia muerte y su propia resurrección. Era casi un mensaje poderoso en ese momento y es poderoso hoy para toda la humanidad. Así llegó Jesús al sepulcro, así como hoy también llega a nuestras vidas cuando hemos estado hediendo de pecado,
Y ahí es donde podemos reconocer el pecado y ver las consecuencias naturales de ese pecado en nuestro cuerpo y en el espíritu. Entonces en Jesús tenemos la oportunidad de reconocer que hay una puerta angosta que debemos atravesar. No nos ha dado Jesús la puerta ancha para que corramos y bailemos por el mundo, sino una puerta estrecha con reglas claras y principios eternos y buenos que nos permiten vivir en libertad, en la salvación, y así poder llevar esta verdad a muchos otros hoy. ¿Qué cosas ha hecho Dios en nuestras vidas? Podemos preguntarnos, podemos dar testimonio de eso, que Dios ha hecho muchas cosas en nuestras vidas para hablar también a otros. Marta y María estaban en una situación difícil y frente a eso de remover la piedra no era fácil para ellas porque ellas habían llorado, estaban llorando y fueron testigos de todo ese proceso de enfermedad y muerte, y aún ahí, en ese momento, reclamaron por qué había que mover esa piedra. Pero era necesario ver el cuerpo y sentir el hedor para que el milagro se manifestara. Amén. El milagro de la vida, de la regeneración, el milagro de la resurrección. Debemos comprender cómo está operando Dios de la misma manera hoy, y Jesús nos está llamando, hermanos, como llamó a Lázaro, nos está diciendo: levántate y ven a la nueva vida. Es la invitación del Señor Jesús de morir a nuestra propia vida y recibir el llamado. La invitación de Jesús de levantarnos, de venir a Él, de no volver atrás, de no volver a vincularnos con los vínculos que teníamos antes de conocerle a Él. Usted es parte y usted es amigo, puede ser parte de este milagro que Cristo está operando en miles y miles de vidas hoy. Permita, hermano y hermana, que su vida sea levantada y sostenida, sea levantada de ese sepulcro y sea llevada a esa vida como Él nos la ha ofrecido y nos la ha otorgado ya. Debemos comprender esta palabra porque solo la palabra nos lava y nos ayuda a comprender este llamado y a caminar en santificación. Finalmente el verso 45 nos dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. ¿De qué lado estamos? Es la pregunta. ¿De los que creemos en el milagroso? ¿O del lado de los que han visto, han observado, han escuchado, pero no han entregado sus asuntos, su fe al Señor de los milagros? Finalmente se divulgó este milagro sobre todos los fariseos y los demás. Cuando Dios obra, debemos dar testimonio para que la obra del enemigo sea destruida y sea desacreditada con el poder de lo que Dios puede hacer. Jesús sobre la cruz ha puesto a Satanás debajo de sus pies, ha destruido la muerte, ha destruido el pecado y nos ha proveído el más grande milagro para todos. Por su gracia, habiendo muerto por nosotros y siendo autor de tan grande milagro, nuestra salvación, nuestra vida. Amén. Hermanos, le invito a orar en este momento. Señor, te damos gracias, Dios Todopoderoso, porque este milagro que hoy hemos recordado nos revela a Cristo como el Señor, nos revela a Cristo como el dador de la vida, tanto espiritual como física. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Cristo, por haber levantado a Lázaro y mostrarnos la verdad y el poder con el que también nos harás parte de este gran suceso cuando tu pueblo sea levantado de este mundo de tinieblas. Gracias por sostenernos hoy, por animarnos, por darnos esa fe y esa esperanza.
que aún en medio de tribulaciones, aún en medio de dificultades, tenemos esta gran verdad que veremos la gloria de Dios. Amén. Gracias, Padre, por esta palabra que nos has dado. Gracias por la inspiración del Espíritu Santo sobre cada corazón, revelando la verdad que quieres revelar a cada vida. Te alabamos y te bendecimos y te proclamamos, Señor y Dios, sobre toda necesidad, sobre toda enfermedad, sobre toda dolencia, sobre toda dificultad alrededor de la vida de tus hijos, de tus santos, Padre. Sabemos que veremos la gloria de Dios. Amén. El Señor le bendiga y le prospere en esta semana que estamos por iniciar. Gloria a Él por su palabra. Cuánto bien le ha hecho esta palabra de Dios hoy. Guárdela en su corazón, porque Dios encargó que sus mandamientos sean muy guardados para no pecar contra Él. Y además, compártala con fe. Hay muchas almas necesitadas a su alrededor. Recuerde y crea esta palabra también. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Amén. Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos y que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Decirse una vez más, Señor, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Bendito Dios, grande es
iglesia al Señor.